En este video tutorial aprenderemos una nueva función que es la función si. La función si es una función lógica y condicional. Primero es condicional porque siempre se va a dar su resultado en función de una condición que se debe cumplir o no cumplir. Y es lógica porque obviamente necesita hacer un análisis lógico para saber si es verdadero o falso el cumplimiento de tal condición. A la misma la vamos a encontrar dentro en la biblioteca de funciones, dentro de las funciones lógicas. Vamos a un ejemplo en particular para que la entendamos correctamente. Imaginemos que tenemos esta planilla donde tenemos los ingresos y los egresos de los 4 trimestres del año. En esta celda de D2 vamos a escribir una función si de tal manera que si los ingresos son mayores a los egresos, aquí me escriba gané, pero si los ingresos son menores a los egresos, me escriba perdí. Entonces vamos a hacerla manualmente parte por parte. En primer término vamos a escribir la función si. La función si se forma de 3 argumentos o 3 partes. En el primer argumento está la condición. En el segundo argumento el valor verdadero si la condición se cumple. Y en el tercer argumento el valor falso si la condición no se cumple. Toda función inicia con un paréntesis de apertura y cierra con un paréntesis de cerradura. Vamos a abrir el paréntesis y vamos a poner la prueba lógica. La prueba lógica es si los ingresos son mayores a los egresos. Es decir, B2 mayor a C2. Si se da eso, yo quiero que me escriba gané. Algo que le voy a decir muy importante, cada argumento se separa por punto y coma. Como quiero que me escriba gané y gané es una palabra, cuando yo quiero que el resultado de una fórmula sea una palabra o un espacio en blanco, lo tengo que poner entre comillas. Pongo gané y cierro las comillas. Punto y coma para el tercer argumento, que sabemos que es el valor falso en caso de que suceda lo contrario, es decir, que la condición lógica no se cumple. Y en este caso sería perdí. Cerramos la comilla y cerramos el paréntesis. Repasamos entonces. La condición es que B2 sea mayor a C2, es decir, los ingresos mayores a los egresos. Si se da esto y esto es verdadero, que me escriba gané. Y si esto no se da, es decir, esto es falso, que me escriba perdí. Son 3 argumentos. Cada argumento se separa por punto y coma y cuando quiero que el resultado de una fórmula sea una palabra, la debo encerrar entre comillas. En caso de que yo quiera que ese resultado de la fórmula sea un espacio en blanco, lo voy a abrir y voy a cerrar las comillas, pero no voy a escribir nada en el medio. De esa manera el resultado va a ser en blanco. Vamos a darle Enter y obviamente en este caso me escribe perdí, porque los ingresos son menores a los egresos. Luego copio y pego y fíjense que en las demás me escribe gané, ya que los ingresos en cada caso son mayores a los egresos. De esta manera he utilizado una función si. Continuando con nuestro ejemplo de la función si y ampliando lo que estamos aprendiendo sobre la misma, les comento que los argumentos de la función si pueden estar formados por valores fijos, pero también por fórmulas, a los cuales denominamos subfórmulas. Es decir, yo puedo tener tanto en la condición lógica como en el valor verdadero y en el valor falso una fórmula. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan aún mejor. Vamos a imaginarnos que aquí vamos a implementar una función si, de forma tal de que si la resta entre los ingresos y los egresos es mayor que 100, me escriba positivo, y si no, que me escriba negativo. Voy a elegir el asistente de funciones para cambiar y para utilizar también este cuadro, elijo las lógicas, elijo la función si. La prueba lógica va a ser una fórmula, porque va a ser la resta entre los ingresos y los egresos. Entonces, los ingresos menos, fíjense que estoy utilizando el asistente de funciones para trabajar, menos los egresos es mayor que 100, es decir, acá utilicé una fórmula en la prueba lógica, positivo. Y si no, que me escriba negativo. Vamos a poner aceptar y en este caso me escribe negativo. Lo vamos a estirar
y en el segundo y el tercero también, pero en el último me escribe positivo, ya que la resta entre los ingresos y los egresos es mayor que 100. Observen que yo he utilizado una fórmula dentro de uno de los argumentos, llamado en este caso subfórmula, pero también puede ser que yo tenga que utilizar una fórmula dentro del valor verdadero o una fórmula dentro del valor falso. En todos los lugares o en todos los argumentos de la función sí se pueden utilizar fórmulas, a las cuales denominamos también subfórmulas. También podemos anidar funciones sí, es decir, dentro de una función sí, colocar otra función sí. Vamos en este caso particular que son las notas de los alumnos en matemática. Aquí tenemos las distintas calificaciones y aquí ya hemos usado nuestra función sí para determinar si ese alumno está aprobado o desaprobado. Si ustedes se fijan en la composición, dice, si B4 es mayor o igual a 6, es decir, si esta calificación es mayor o igual a 6, que me escriba aprobado y si no, desaprobado. Es decir, por la condición es que sea mayor o igual a 6 para que el valor verdadero sea aprobado y si no, sería desaprobado. Pero aquí vamos a utilizar una función sí que, si el alumno está aprobado, pero su nota es de 6 o 7, va a tener que rendir un examen final de preguntas. En cambio, si el alumno está aprobado, pero su nota es mayor o igual a 8, va a tener que presentar un tema final. Es decir, que yo aquí voy a tener que anidar una función sí dentro de otra, porque estoy estableciendo dos condiciones. Primero, que esté aprobado, y segunda condición, que sea igual o mayor que 8 o que sea 6 o 7. Vamos a hacerla para que la podamos interpretar juntos. Vamos a poner si, abrimos paréntesis, entonces yo digo, si C4, que sería la primera condición, es igual a aprobado, ya sabemos que la primera condición es que tiene que ser sí o sí aprobado. Pero como tiene otra condición, no solo tiene que estar aprobado, sino que además, si es mayor o igual a 8, va a rendir un tema, y si es 6 o 7, va a rendir preguntas. Entonces ponemos punto y coma, pero vamos a anidar otra función sí. Si al mismo tiempo lo que está aquí, que sería B4, es mayor o igual que 8, es decir, tengo otra condición, va a rendir un tema. Y si no, va a rendir una pregunta. Perdón que no le puse las comillas. Bien, y ya también podemos poner, vamos a cerrar esta función sí, que es la que está anidada dentro del anterior, que está dentro del valor y dentro del valor verdadero, y si ponemos falso, podemos, ya que está, podemos poner recursa, así no nos queda en blanco. En este caso, fíjense que voy a tener que cerrar el paréntesis de la primera función sí. Fíjense, primero que esté aprobado y después cuál es la nota que debe tener para rendir una cosa o la otra. En este caso es pregunta, si la estiramos, en este caso recursa, en este caso rinde un tema, porque su nota es 8, todas las que sean mayores de 8, fíjense que es tema, todas las que son menores que 6, recursa. Entonces, en este caso anidamos una función sí dentro de otra función sí. Y esto les puede pasar en la prueba lógica, en el valor verdadero, en el valor falso, es decir, se pueden anidar varias funciones sí dentro de la función sí original. De esta manera hemos visto todas las aplicaciones de la función sí, es decir, con valores fijos, con fórmulas y también las sí anidadas. Los invito a que hagan todas las actividades para que de esta manera refuercen los contenidos de la función sí.